Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí reunidos a través de la virtualidad, uno de los medios que nos regaló Dios para poder estar comunicados en esta situación, pero podemos alabarlo y glorificarlo porque Él es el único Dios de nuestra salvación. Recordamos uno de los versículos que a través de nuestro siervo Pedro Ferreira nos habló nuestro Señor en Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien nos perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, nuestra vida, el que corona de favores y misericordias. Gracias, Señor. Gracias por todos los beneficios que tú nos das. Por eso vamos a dar paso a nuestra hermana Petrona para que haga la oración de invocación y empecemos nuestra alabanza a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. En este momento vamos a empezar a pedir al Señor por el culto, la oración, para empezar el culto. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias por este momento, Señor, de estar acá en tu casa de oración.
para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y para que bendigas, Padre amado, tu siervo, tu palabra, Señor, que va a ser leído en este momento, que te bendeciendo ricamente, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres
Señor, porque tenemos el privilegio de alabarte y glorificarte en todo momento y en todo lugar. Por eso ahora vamos a seguir continuando con nuestra adoración con la ayuda de nuestra hermana Graciela Ferro, donde tendrá una lectura bíblica. Buenas tardes, iglesia. Quería compartirles el Salmo 96. Dice así: Cánticos de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de supremas alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es palabra de Dios. Amén. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón. Digno del honor, digno del honor, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno del honor, digno del honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Vamos a pasar al momento de la prédica y nos guiará en una oración la hermana Mirta Espinosa. Amado Señor, continuamos en tu presencia y queremos darte gracias por este tiempo hermoso de alabanza y adoración a tu santo nombre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Declaro que tu presencia está con cada uno de nosotros en el lugar donde estamos congregados en familia. En este momento queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros oídos espirituales, que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos en esta tarde a través de nuestro hermano que trae tu mensaje. Y que esta palabra encuentre tierra fértil en nuestra vida para dar frutos para la gloria y la honra de tu santo nombre.
Bendice a nuestro hermano pastor, que trae lo que tú le hablaste a él primero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, Iglesia, que el Señor los bendiga en este día. Quisiera compartir con ustedes acerca de un tema que vengo leyendo y que le pido al Señor que pueda ser de bendición para nuestras vidas en este tiempo. Voy a comenzar leyendo algunas noticias que saqué de algunos portales. Dice: un intendente de fiesta y a puro baile en plena cuarentena. El escándalo se dio en Formosa, en la localidad de Buenavista, tras la viralización del video del funcionario haciendo trencito en una fiesta en la que se rompieron todos los protocolos. Otra noticia dice: escándalo en diputados. Un legislador se mostró en un acto erótico en plena sesión. La Cámara de Diputados decidió por unanimidad suspender al legislador. Otra noticia: polémica con una influencer y concejal. Le pidieron que se tape más para ir a las sesiones virtuales. Otra noticia: denuncian al legislador por abuso sexual. Una joven que trabajaba en su entorno se presentó en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán y este lunes fue a ratificar sus dichos en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Le leo otra noticia y es la última. Escándalo en Tucumán. Un juez denunció presiones políticas para interceder en una causa de abuso sexual. El juez del Fuero Penal grabó la charla con el ministro del Alto Tribunal Provincial. La acusación formal es por tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público. Ahora, les pregunto, ¿qué es lo que tienen en común todas estas personas? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas personas? Todas estas personas están en autoridad, son funcionarios del gobierno, según el orden democrático, puestos para buscar el bien común y se pretenden que sean un ejemplo en medio de la sociedad. Si usted se estaba preguntando por qué razón pedíamos orar por la crisis política en Argentina, creo que con estos pocos ejemplos de los muchos que hay en nuestro país se dará cuenta que es algo que debemos hacer como iglesia. Les pregunto, ¿cómo llegaron estas personas a ocupar cargos públicos? Pregunto porque a veces parece que olvidamos cómo llegan estas personas a esos lugares. La mayoría fueron elegidos por el voto popular o fueron establecidos por aquellos que fueron elegidos por el voto. En resumen, fueron puestos por los ciudadanos, por nosotros, a través del voto. Ahora, entenderá usted la importancia de tomar todo acto eleccionario con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Porque si estos funcionarios están en lugares de poder fue porque el pueblo los puso allí. Iglesia, nosotros debemos aprender a ejercer este derecho en forma responsable. Amén. Usted sabe, lo ha escuchado, que jamás desde el liderazgo de la iglesia hemos influido en su conciencia para votar por un candidato o por otro. Lo que sí debemos es recordar qué es lo que dice el Señor, qué es lo que dice Dios en la Biblia en relación a cómo deben ser los hombres y mujeres que quieren estar en puestos de autoridad, en la función pública, que quieran aspirar a ser gobernantes el día de mañana. En la Biblia, vamos a decir, encontramos principios de cómo debe ser un buen gobernante. En la Biblia encontramos principios de cómo debe ser un buen gobernante para que puedan, como dice el título de este sermón, ser conformes al corazón de Dios. Ahora, esta frase, conforme al corazón de Dios, habla de aquellas personas que son del agrado de Dios, que son aprobados por Dios, que están dispuestos a obedecer a Dios, a cumplir su voluntad y los propósitos de Dios. Es decir, que como que estamos pidiendo gobernantes conforme al corazón de Dios, estamos diciendo que queremos hombres y mujeres en puestos de poder, de autoridad, gobernantes, que sean del agrado de Dios, que estén aprobados por Dios, que quieran obedecer y cumplir su voluntad y sus propósitos. Ahora, antes de avanzar, yo creo que debo hacer algunas aclaraciones.
La primera de ellas es que no estoy tratando de inclinar el corazón de ustedes hacia ningún funcionario o partido político. El Señor lo sabe muy bien. Número 2, en la Biblia nosotros encontramos principios generales en relación al tema. Si comparamos la nación de Israel del Antiguo Testamento y nuestra nación, Israel era una teocracia, es decir, que los sacerdotes, los reyes, como calidad de ministros de Dios, ejercían el poder político. Nosotros somos una democracia, una forma de gobierno diferente a la teocracia. Pero a pesar de eso, nosotros podemos encontrar principios en la Biblia que pueden aplicarse a nuestra nación y a nuestra realidad. Y número 3, lo que buscamos es conocer los principios de Dios, recordar en algunos casos los principios del Señor en relación a buenos gobernantes, no para desprestigiar a nadie, sino para que nosotros podamos escuchar, analizar y saber qué dice el Señor en relación al tema. Amén. Habíamos dicho que en la Biblia encontramos principios de cómo debe ser un buen gobernante. Ahora nos preguntemos, ¿qué principios podemos encontrar en la Biblia en relación a buenos gobernantes? El primero de ellos, y lo vamos a mencionar como el número 1, es que un buen gobernante está comprometido con la justicia. Un buen gobernante está comprometido con la justicia. Una de las funciones clave de los gobiernos humanos es proteger los intereses de los ciudadanos, los gobernados, contra todo aquello que perjudique sus legítimos intereses y derechos. Una función importante y necesaria de todo buen gobernante es velar, buscar, solicitar, exigir que haya justicia en el pueblo, ¿sí o no? Esa necesidad de justicia en el ser humano siempre estuvo presente, y todos los días en nuestro medio, todos los días en nuestra sociedad estamos escuchando el clamor constante de gente, de hombres y mujeres que dicen queremos justicia. Entienda o no usted el significado de esta palabra en forma completa, en lo más profundo de nuestro ser hay un clamor para que alguien haga algo contra la injusticia que nos rodea. El Señor, nuestro Dios, entiende muy bien esta necesidad. Conoce este derecho, este anhelo que todos nosotros tenemos. Y por eso ya en el Antiguo Testamento, en esa organización de Israel como pueblo, Él había establecido hombres, funcionarios, oficiales para que pudieran ejecutar justicia en medio del pueblo. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 16, versículo 18 al 20, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios había establecido funcionarios para ejecutar justicia en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 3 al 4, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Podemos decir muchas cosas de este versículo de la carta a los Romanos, pero lo que a mí más me llama la atención es esta frase: porque es servidor de Dios para tu bien. Me pregunto, ¿cuántos de nuestros gobernantes, de los funcionarios, sobre todo los encargados de dictar y hacer cumplir las leyes, saben o consideran que son servidores de Dios? Saben y entienden que están para el bien de la sociedad y no para buscar sus propios beneficios y conveniencias personales. ¿Asumirán esto cuando se postulan para ocupar bancas en las cámaras de diputados y legisladores? Lamentablemente sabemos que muchos de ellos están allí porque hacen de la política una carrera bien remunerada.
Pero el gobernante, el buen gobernante, debe estar comprometido con la justicia, porque la justicia afirma los gobiernos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 12, dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. En otra versión, y lo voy a leer para que entendamos el mensaje, la idea que el Señor nos quiere transmitir es: los reyes odian a la gente que hace el mal, porque hacer justicia fortalece al gobierno. Si nos preguntamos, ¿por qué hay tantos gobiernos cuestionados, resistidos, tambaleantes en medio de una sociedad? La respuesta es: porque no hay justicia, porque hacen oídos sordos al clamor de justicia de la sociedad, porque cierran sus oídos al clamor de aquel que es desvalido, de aquel que necesita de justicia. Por eso son cuestionados. En el libro de Proverbios, también en el capítulo 29, versículo 14, dice del rey, y el rey es el símbolo de la autoridad y del gobierno, del rey que juzga con verdad a los pobres y que juzga con verdad a los pobres. El trono, es decir, el gobierno, será firme para siempre. Si hay algo con lo que debe estar comprometido un gobernante, es con la justicia, y no vivir pisoteándola constantemente. Cuando existe verdadera justicia en una nación, según la Biblia, según la Escritura, es el orgullo, enaltece, engrandece esa nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones, dice Proverbios capítulo 14, versículo 34. Ahora nos preguntemos, llevemos este principio de Dios que emana de la palabra de Dios a nuestra realidad. Nuestros gobernantes, aquellos que están en el poder en este momento, ¿están comprometidos realmente con la justicia? ¿Están comprometidos con la justicia? ¿Están escuchando el clamor de aquellos que buscan y constantemente están pidiendo justicia? Evalúe usted y que el Señor nos dé la capacidad suficiente para poder evaluar y para poder recordar esto, para que en el próximo acto eleccionario podamos saber si realmente podemos elegirlos como gobernantes sobre nuestras vidas. El auténtico gobernante, el buen gobernante, es aquel comprometido con la justicia. Otro principio que podemos encontrar en la Biblia es que un buen gobernante no se pone por encima de la ley. Un buen gobernante no se pone por encima de la ley. Si hiciéramos una encuesta entre funcionarios preguntando: ¿usted es alguien dispuesto a cumplir siempre la ley? ¿Qué piensa usted que responderían? La gran mayoría diría que sí. El problema es que nosotros no podemos y no tenemos a mano todas las herramientas necesarias para confirmar esto. Más allá que haya una disposición de cumplir las leyes establecidas, siempre está el peligro de ser influido por la corrupción y utilizar la posición para ponerse por sobre la ley, lo que muchos de nosotros conocemos como tener impunidad política, la imposibilidad de ser sancionado cuando se quebranta la ley. Este problema, si queremos llamarle así, tiene una sola solución: un sistema de gobierno donde el poder judicial actúe independiente y equitativamente, donde aún los gobernantes puedan ser llamados a responder por sus actos y, si es necesario, sean sancionados por los mismos. ¿Hay impunidad política en nuestra nación? ¿Podemos ver realmente la independencia y la equidad del poder judicial en nuestra nación? Es curioso nuestro caso como nación. Siempre estamos quejándonos de los gobernantes, de nuestros funcionarios. Hay jueces que investigan, reúnen pruebas, se elevan causas a juicio. Muchas de esas causas son graves realmente, pero ¿cuántos puede recordar usted de la clase política que están ahora pagando debido a sus delitos? Muchos de ellos, en cambio, están hoy ocupando cargos públicos porque el pueblo los volvió a elegir. Por eso les decía que como nación somos un caso muy particular. En el Antiguo Testamento se nos relata un hecho que podemos llamar impunidad política,
y puede ilustrar este punto. Está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. En este relato encontramos por un lado al rey de Israel, Acab, que fue uno de los más grandes idólatras y corruptos reyes de Israel. Su mujer Jezabel, peor que él, que lo manipulaba a su antojo. Y por el otro lado, a Nabot, un hombre que formaba parte del pueblo de Israel. En el medio de estas dos partes había una viña, una tierra, una posesión de Nabot, que estaba justo al lado del palacio del rey Acab. En el versículo 2 del capítulo 21 del primer libro de Reyes dice: Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora, Nabot tenía buenas razones para rechazar la oferta. De acuerdo a la ley mosaica, las heredades debían permanecer en manos de las familias que las habían recibido y no podían ser vendidas. En la sociedad israelita se entendía que la familia y la parcela de terreno que se heredaba eran inseparables, y por más que quisiera, por más tentadora que era la oferta del rey Nabot, no podía vender la viña de su familia. Había una ley que impedía esto. En el versículo 4, mire la reacción de Acab, dice: Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no comió. Se puso caprichoso el niño. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que más, si quería, que le daría otra viña por ella. Y él respondió: No te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? En otra versión dice: ¿Quién es el que manda en Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Recuerde que había una ley que establecía que la heredad debía permanecer en las familias. Acab y Jezabel no solamente mostraban interés por algo que deseaban, sino que desafiaban abiertamente la ley de Dios, poniéndose por encima de ella. Ellos, que representaban el poder político, debían sujetarse también, pero hicieron todo lo contrario. Conspiraron contra Nabot, ejerciendo su poder, mandaron a que los ancianos y principales de Israel acusaran falsamente y dieran muerte a Nabot. Y el versículo 15 dice: Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Impunidad. Se pusieron por encima de la ley, la manipularon a su antojo, utilizaron su poder político para manipular a los ancianos y principales encargados de ejercer la justicia, y dieron muerte a un hombre que su único delito fue que no quiso vender su viña, cumpliendo así la ley. ¿Puede haber impunidad política en nuestra nación? Entonces recuerde esto cuando debe ejercer su voto en el día de mañana. Debemos dejar de elegir gobernantes porque son simpáticos, agradables, porque son del barrio. Note usted lo que Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir un nuevo rey. Samuel en primera instancia se dejó llevar por las apariencias. Sin embargo, Dios le enseñó algo muy importante que debemos tener en cuenta cada vez que vamos a elegir a un gobernante sobre nuestras vidas. Que no es la apariencia, no es lo que está por fuera, sino lo que es aquello que está en el corazón, en el interior de aquellos que quieren ser elegidos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7, dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Debemos dejar de elegir gobernantes porque forman parte del partido político de mis amores, o porque en mi familia somos de tal partido y debemos apoyar, porque si seguimos tomando estos parámetros, seguiremos con los mismos
dirigentes que nos están gobernando en este tiempo. Y después, no nos quejemos de los gobernantes que están sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el trabajo de evaluar los postulantes cada vez que hay una elección? Tenemos una ventaja, si le quiere llamar así. La mayoría de esos postulantes ya están gobernando y seguramente todos van a desear seguir sirviendo, entre comillas, al pueblo en sus cargos o en otros. Una de las noticias que más me causó asombro fue que la que leí al principio fue la del legislador sancionado por un acto erótico en plena sesión. ¿Recuerda? Este hombre ya tenía denuncias públicas por violencia y acoso a menores antes de ser elegido. ¿Cómo pudo llegar a estar en su cargo? Porque seguimos eligiendo sin tomarnos el trabajo de investigar al postulante, porque como pueblo argentino tenemos mala memoria por conveniencia o por comodidad, porque como pueblo seguimos hipotecando el futuro de nuestros hijos por dádivas y bolsones, porque si seguimos votando en forma ignorante, nos hacemos cómplices de aquellos que aun siendo gobernantes se ponen por encima de la ley y la manipulan a su antojo. Recuerde, un buen gobernante es aquel que no se pone por encima de la ley, sino que se sujeta a ella. ¿Pasa por alto Dios esto? Por supuesto que no. En la historia de la viña de Nabot, Dios envió al profeta Elías para confrontar al rey y declararle el juicio del Señor a causa de su acto. Te invito a que nos preguntemos en este momento, ¿cuántos casos similares habrá en nuestra tierra? ¿Cuántas viñas que simbolizan todo bien material han sido tomadas aún contra la ley? ¿Cuántos Nabot, ciudadanos que han sido despojados injustamente, habrá en nuestra Argentina? ¿Pasará el Señor por alto esto? Por supuesto que no. La Iglesia, el pueblo de Dios, tampoco debe hacerlo. No dejemos que nos engañen, nos informemos, evaluemos, oremos y ejerzamos nuestro voto de la manera más responsable. Por lo menos nos dará la autoridad suficiente de rogar después por nuestra tierra. Recuerde, según Dios, no son las apariencias, es lo que hay en el interior. Un gobernante conforme al corazón de Dios jamás se pondrá por encima de la ley para manipularla a su antojo y conveniencia. Amén. Vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una pausa en este punto. Todavía hay 3 principios en los cuales debemos reflexionar, pero lo haremos en otro domingo. Decíamos que en la Biblia encontramos principios de cómo debe ser un buen gobernante. ¿Qué principios podemos encontrar en la Biblia? Mencionamos 2. Un buen gobernante debe estar comprometido con la justicia. Un buen gobernante no se pone por encima de la ley. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, iglesia, y que derrame sabiduría a través de su palabra para saber y para poder ejercer el día de mañana o en la actualidad el derecho al voto de la manera más adecuada posible. Que el Señor te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar, hermanos, al momento de oración de los diezmos y ofrendas. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias, Señor, porque tú nos provees el trabajo, Padre Santo. Y te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, que tú les bendigas, Padre, así puedan tener el pan de cada día, como tú lo prometes, Padre Santo. Y te pedimos y te rogamos por los diezmos y ofrendas, Señor. Bendice ese dinero para tu obra, Padre Santo. Bendice a los que lo administran, Padre. Gracias por todos los beneficios que tú nos das. En tu nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra a través de este medio, de adorarte y glorificarte todos juntos, cada uno en sus casas, pero unidos en espíritu y en verdad, alabando al único Señor y Salvador. Por eso hasta aquí llegamos, hermanos. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo a través de este medio.